Se lo habíamos anunciado y tenemos que hablar de estos cambios que se han generado dentro del gabinete del presidente Rodrigo Paz, hoy con la posesión de manera oficial, pese a que ya se había hablado desde la pasada semana de algunos cambios que tenían que generarse con la intención de que José Luis Lupo deje la cartera de la presidencia y pueda estar en representación en organismos internacionales de nuestro país. Esto se hace efectivo con lo siguiente: Fernando Aramayo Carrasco, nuevo ministro de la presidencia. Él es economista, fue ministro de Relaciones Exteriores en nuestro país, hace algunas horas nada más fue coordinador de programas de gestión institucional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Bolivia, entendiendo que además estuvo de manera interina asumiendo algunos otros cargos como en Defensa y en el Viceministerio de Turismo. Vamos a ver más información. Ahí está. Vamos a ampliar un poquito. Muy bien. Como lo decíamos, economista, especialista en economía política, en políticas públicas, resolución de alternativas de conflictos y gestión de cooperativa internacional, experiencia en organismos de cooperación internacional, jefe de política económica en gestión institucional del PNUD en Bolivia y ex canciller en nuestro país, que era el cargo que asumía hasta hace algunas horas, ahora ya como ministro de la presidencia. Ahora le voy a presentar a quién es el nuevo ministro de Relaciones Exteriores posicionado también esta jornada. Él es Héctor Huanca Gutiérrez, abogado especialista en derechos humanos, 15 años de trayectoria en la Defensoría del Pueblo, profesional en transformación de conflictos sociales, facilitador del diálogo en la Defensoría del Pueblo y Cooperación Suiza. ¿Qué más tenemos en el currículum de nuestro nuevo canciller? Héctor Huanca Gutiérrez fue asistente técnico en planificación, seguimiento, implementación y monitoreo de proyectos de la cooperación suiza en Bolivia dentro del programa de acceso a justicia. Pero tenemos un poco más conociendo la trayectoria del trabajo que tiene Héctor Huanca Gutiérrez en su haber. Jefe nacional de la Unidad de Conflictos de la Defensoría de la Niñez, jefe de la Unidad de Transformación de Conflictos, y fue posesionado como viceministro de Transporte el 25 de noviembre del 2025. Es la nueva autoridad. ¿Cuáles serán los efectos? Porque además el presidente ha anunciado una reducción en su gabinete, 12 ministerios. Es la reducción. Permítame que le voy a dar la bienvenida a nuestros invitados para poder analizar los impactos políticos, sobre todo políticos, que pueda tener esta determinación dentro del gabinete ministerial del presidente Rodrigo Paz. Marcelo Arequipa nos acompaña esta noche vía virtual. Marcelo, te saludo de manera inicial. Gracias por estar con nosotros. Hola Luciana, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Jimmy Frías, analista político que de igual forma nos acompaña esta noche. Gracias, un gusto conversar con usted. Buenas noches, aquí estamos para analizar un poco la realidad política que está viviendo el país en estos momentos. Para eso estamos y es lo que queremos. Gracias a ambos. Marcelo, inicio contigo, por favor. Tu lectura inicial, este cambio que se genera con José Luis Lupo, una de las figuras fuertes, además de la línea de Samuel Doria Medina, deja de ser ministro de la presidencia, asume Fernando Aramayo. ¿Cuál es la lectura? Bueno, creo que en realidad el titular, Luciana, de hoy no es tanto el cambio de ministro, sino más bien la eliminación de dos ministerios, ¿no? El de planificación y el de turismo. Porque, digamos, ya llevamos semanas debatiendo el tema del exministro ahora Lupo. No es, digamos, algo nuevo. Es algo que ya lo conocíamos, no solamente de boca de Samuel, sino también de boca del mismo Lupo. El presidente dijo algo al respecto, pero ya, digamos, se tenía mucha información sobre eso. Entonces creo que en realidad lo que hay que preguntarse primero es el tema de la eliminación de los dos ministerios, y segundo, que creo que también es otro elemento importante, ¿quién va a hacer política dentro del gobierno, en el gabinete del presidente? Creo que es un elemento muy importante porque el canciller, que hasta hace algunas horas lo era y ahora es ministro de la presidencia, no es necesariamente un político con la trayectoria de Lupo, y es alguien que recién ha entrado, digamos, a la administración estatal. ¿Qué opinas tú, Jimmy, por favor? Bueno, estamos en una realidad bastante interesante, ¿no? La actitud del presidente trata de reducir la administración pública a partir de su gobierno, dando ciertas señales que en algunos casos puede entenderse como búsqueda de una eficiencia y en otros casos puede entenderse como un abandono político de parte de quienes lo acompañaron desde noviembre del año pasado. Por ejemplo, Lupo no era una persona que estaba dentro de sus planes del presidente. Lupo era candidato a la vicepresidencia de Samuel Doria Medina.
Lupo era parte del cupo de Unidad Nacional, ¿no?, dentro del gobierno, para tratar de buscar algunas alternativas de solución a problemas económicos, principalmente que se vivían en el país. Sin embargo, Lupo terminó articulando más políticamente que económicamente la gestión en el gobierno del presidente Paz. Entonces, lo que nosotros estamos viendo ahora es una situación, una especie de abandono, ¿no?, de buscar una salida a algo que ya se venía anunciando desde hace algunos días. El presidente ha reducido su ministerio de 17 a 15. Al mes lo redujo a 14. Ahora lo está reduciendo a 12. Entonces estamos viendo una situación en la... No hay una confianza con quienes trabajan en el gobierno, o no hay personas que quieran apoyar todo este proceso que está llevando el presidente. Esa es una señal que está dando el presidente. Nosotros tenemos que entender que la política es el arte de gobernar, y en el arte de gobernar siempre tienen que haber personas que sepan gobernar, no técnicos. Los técnicos son excelentes, son necesarios dentro de una planificación de gobierno, pero en el ejercicio del poder, los políticos son los que tienen que llevar adelante toda una gestión de gobierno, y eso es lo que actualmente, lamentablemente, no estamos viendo. Siguen reduciéndose los ministerios, sigue disminuyendo las personas que trabajan con el presidente, pero lo están poniendo en un segundo nivel, a nivel de viceministerio o al nivel de unidad o de dirección, como lo están poniendo el Ministerio de Turismo. Entonces estamos viendo que se está reduciendo, no sabemos si es por eficiencia o si es porque no hay acompañamiento de personas políticas que quieran estar dentro de este proceso. Eso tendríamos que verlo en el transcurso de los meses, a ver de qué forma pueden lograr solucionar los problemas que estamos viviendo, especialmente el económico, ¿no?, que hasta ahora es el que está repercutiendo de mayor manera dentro del gobierno. Marcelo, ¿tú crees que con esta medida se aminora el gasto público y que será parte de la intención que tiene el gobierno y será una reducción considerable? Bueno, lo que pasa es que puede formar parte de una señal en términos de los acuerdos a los cuales está queriendo llegar el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, que es básicamente no reducir el déficit, digamos, el gasto público, ¿no? Puede formar parte de eso, pero el problema ahí en términos políticos, Luciana, que yo encuentro es el hecho de que el gobierno necesitaba generar una suerte de reinicio político frente a la población, de reactualizarse, si quieres, demostrar, digamos, de oxigenarse en términos políticos, pero con este movimiento, cuando podrías mostrar novedad y generar, digamos, una suerte de una discusión distinta, lo que estás haciendo es jalar de tu mismo equipo y de tu banca de suplentes. Hablo, digamos, del viceministro que hoy día es ministro en Cancillería, y con esto lo que estás demostrando es que no tienes aliados políticos. Para bien o para mal, nos puede gustar o no Samuel, pero era parte de la alianza con Rodrigo, era su parte de eso. Hoy día no tiene eso, hoy día Rodrigo, y creo que eso es un asunto que lo va a poner ciertamente en complicación a Rodrigo Paz. ¿Qué dices tú, Jimmy? ¿Habrá sido entonces significativo este cambio dentro del gabinete o es que la gente esperaba más? No ha sido un cambio significativo, ha sido un cambio de urgencia. O sea, ante la salida del apoyo de Unidad Nacional con Samuel, no le quedó otra que buscar una salida de urgencia, y es lo que ha hecho ahora el presidente. Lupo no se está yendo por una reingeniería administrativa, no se está yendo por reducir gastos. Lupo se está yendo porque ha dejado de tener el respaldo político del jefe político de Unidad Nacional, que le dijo, bueno, que se retiren del gobierno, que no quieren ser parte. Ese es el fondo que hay. Hay una orfandad política de parte del presidente ahora, que no ha podido llegar a los líderes políticos nacionales como Samuel Doria o como Tuto Quiroga. Entonces, ante esa situación no le queda otra que gobernar con lo que hay. O sea, es triste, es complicado, es lamentable, pero es lo que está sucediendo. O sea, sería ideal que a partir de este cambio que ha habido sea producto de una reingeniería política, ¿no? Que estén entrando nuevos actores, que el apoyo sea mucho mayor dentro de la asamblea, porque ahí se refleja también el apoyo político, ¿no? Que entren personas que tengan una visión política y técnica combinada, que puedan desarrollar mucho mejor
las potenciales políticas que pueda hacer el gobierno, que puedan acceder a los recursos de la banca internacional como lo que se está gestionando ahora a partir de las gestiones que ellos pueden hacer. Y eso no es lo que nosotros estamos viendo. O sea, estamos viendo un cambio producto de una necesidad. Ya, Aramayo se está yendo al Ministerio de la Presidencia y si ustedes se dan cuenta, Aramayo no era una persona visible dentro de todo el proceso electoral o preelectoral de la campaña de paz. Aramayo apareció cuando ya estaban en la presidencia, entonces igual fue una persona que logró tener la confianza del presidente a partir de un posicionamiento técnico, y es a partir de esa situación que él se está moviendo, no se está moviendo a partir de sus capacidades políticas, que las debe tener, ¿no? Pero no la conocemos todavía porque no ha tenido la preponderancia donde estaba como para conocerlo dentro de la política interna. Ahora, si nosotros evaluamos a Aramayo a partir de lo que ha hecho como canciller, se vislumbra el hecho de haber vuelto a tener relaciones internacionales con los Estados Unidos, que es algo que no sé si él lo habrá gestionado a partir de la Cancillería o si es una política pública a partir de las acciones del propio presidente. Pero de una u otra manera él ha participado, entonces es parte, digamos, del resultado que se tiene. Aparte de esa situación, no se le conoce otra actividad, digamos, preponderante al canciller. Sin embargo, al ex canciller, el presidente lo aprecia mucho, confía bastante en él, que se lo está llevando al Ministerio de la Presidencia. Lo mismo sucede, ¿no?, con el señor que está asumiendo la Cancillería. Una persona que ha trabajado bastante en derechos humanos en los anteriores gobiernos, no es que ha sido una persona que ha sido independiente en defensa de los derechos humanos a partir de organizaciones civiles, no. Ha sido defensor de los derechos humanos a partir de instituciones públicas, el gobierno, Defensoría del Pueblo, por ejemplo. Entonces son personas que están ahí ante la circunstancia que los lleva, ¿no?, la necesidad de hacer un cambio político debido a la emergencia que lleva el hecho de que parte de tu apoyo político se está retirando y necesitas recomponer sobre la marcha esta situación, y es lo que hemos visto hoy día, ¿no? Y además el hecho de que haya reducido 2 ministerios, que uno que aparentemente debería ser el que planifique toda la política estatal, no como es el Ministerio de Planificación, más aún que ahora se piense en el 50-50, a partir de ese ministerio hubiese sido ideal que se planifique todas las transferencias, todos los que puede dar el gobierno central a las gobernaciones y todo lo que pueda repercutir eso en beneficio de la población, pero no va a ser posible a partir del ministerio, ¿no? Seguramente lo están poniendo en nivel de viceministerio o alguna dirección de repente dentro del Ministerio de Economía. ¿Qué cambios, Marcelo, pudieron haber sido una mejor señal o más significativos, según tu criterio, dentro del gabinete ministerial específicamente? Bueno, aparte del Ministerio de la Presidencia, yo creo que si hay algo que en estas últimas semanas, si vemos solamente la coyuntura, algo que ha estado rondando y ha estado sonando mucho y ha generado bastante polémica, es el Ministerio de Gobierno, ¿no? Con todo el tema de la inseguridad, los sicariatos en el Oriente, ese cruce, ¿no?, de dice y no dice entre el comandante general de la policía y el gobierno. Creo que sí hay un ministerio que tiene por eso que modificar y rápidamente acciones, es ese, por ejemplo, ¿no? Luego de ese, yo pensaría más justamente en un mejor engranaje entre lo que podría haber sido un ministerio de planificación, que realmente es un ministerio muy grande, bastante pesado y además muy importante. Creo que no merecía realmente un cierre de ese ministerio, siendo que forma parte del engranaje estatal de manera muy importante. Y finalmente, creo que si hay algo que, para recoger las mismas palabras del presidente Rodrigo Paz en el Gran Poder el fin de semana pasado en la entrada folclórica, el tema del turismo y la gastronomía son muy importantes, pero reducirlos a una agencia, me da la impresión que eso no va a fortalecer realmente esos rubros, que más bien los va a limitar. Entonces, más que pensar en eliminar ministerios, creo que de verdad este era un momento en el que podía haber mostrado un nuevo reinicio frente a la población, frente a la calle. Rodrigo Paz necesita reconectar con la calle en un sentido amplio de la palabra, pero no veo que con estos cambios de hoy esté conectando de nuevo con la calle.
¿Qué opina, Jimmy? Por favor, le traslado la misma consulta. ¿Qué otros cambios o qué cambios sí hubieran sido más significativos en este momento en el ministerio? A partir de lo que se está buscando, que es la inversión, yo creo que el Ministerio de Obras Públicas debió haber sido removido por alguien que realmente tenga muchísimo más, ahí sí, más actividad técnica que política, ¿no? No nos olvidemos que todos los recursos que se están prestando a organismos internacionales de una u otra manera tienen que entrar a las empresas, apoyar el desarrollo empresarial de las empresas públicas, ¿no? En uno de sus componentes. Por todo lo que es inversión pasa por ese ministerio. O sea, construcción de carreteras, construcción de puentes, construcción de mejoramiento de vías y todo lo que se tenga que desarrollar en inversión pública, la gran mayoría pasa por el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, en ese ministerio es donde debió haber el presidente haber tenido un poco más de dedicación en ver quién podría hacerlo mejor que el actual presidente, el actual ministro, perdón. No nos olvidemos que también el actual ministro tiene problemas, ¿no?, de acusaciones, que tiene sentencia ejecutoriada, pero él ha apelado a una revisión extraordinaria de esa sentencia. Entonces hay situaciones así que no merece el presidente soportarla por una situación de mantener a alguien para que no se sienta mal, ¿no? Porque al final yo creo que ahí va la situación en un sentimentalismo innecesario, ya, porque los ministros están para ser cambiados en cualquier momento. Los ministros no están para acompañarlo al presidente hasta el final, porque los ministros no fueron electos por la población. Los ministros tienen periodos en los cuales ellos pueden demostrar eficiencia y si no la demuestran pueden ser removidos inmediatamente. Para eso están los ministros. Entonces el presidente debería tomar en cuenta esa situación y los ministros que no le funcionan debería cambiarlo inmediatamente. No debería complicarse mucho en tratar de evaluar constantemente quién funciona o no. O sea, los resultados en la administración pública se los puede ver rápido. O sea, cuando el presidente habla, no, y que son instancias muy burocráticas. Imagínense, el mismo presidente ha dicho que es muy burocrático, por ejemplo, el Ministerio de Turismo, por eso es necesaria que se convierta en algo más chico. O sea, no puede uno que crea las instituciones decir que lo que creó no funciona, ¿ya? Porque está reconociendo un error que cometió desde el inicio. Entonces nosotros, los ciudadanos, vemos esas señales como que algo no está sucediendo bien en el gobierno, algo no está pasando bien. Y el presidente, en lugar de reconocer un error, debería reconocerlo, pero mejorarlo. O sea, debería mejorar esa situación. Si ya sabe que el problema es una pesada carga burocrática, bueno, entonces busquemos algún mecanismo para alivianar esa situación, que sea el acceso de parte de los empresarios del turismo, para hablar del tema del turismo, que puedan llegar fácilmente a hablar con los ministerios, a planificar un desarrollo donde se acompañe las políticas empresariales del turismo con las políticas que maneja el gobierno a partir de lo que ellos creen que es mejor para el turismo. Hay un dato importante, por ejemplo, ahorita en Europa, en España en particular, el turismo representa el 4.5% del PIB del país, o sea, es grandísimo. El potencial turístico en cualquier parte del mundo, cuando uno lo sabe aprovechar, funciona. Bolivia es un país riquísimo en turismo, que si se trabajara un poco más a partir de una política pública y una comunicación pública de todos los lugares que tenemos para explotarlo turísticamente, yo creo que nosotros tendríamos mayores ingresos de lo que esperamos tener de parte de organismos internacionales que nos van a prestar. Con una seguridad social que nos acompañe, ¿cierto?, para poder darle a los turistas la seguridad de visitar nuestro país. Les agradezco muchísimo a ambos por habernos acompañado. Marcelo, Jimmy, siempre un gusto. Un abrazo. Un abrazo, hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros. Bien.